Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y darnos la oportunidad de poder traerles alguna palabra para la edificación de la iglesia. Y hoy queremos hablarles acerca del transhumanismo, de la nanotecnología y de los chips o microchips, ¿sí? Y nuestra intención es que usted vaya dándose cuenta cómo la tecnología ha avanzado y que de alguna manera sí es beneficiosa para la humanidad, pero al mismo tiempo acelera la venida del Señor, ¿sí? Y pues ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto y pues estamos con todas las ganas del mundo. Hermana Viviana. Dios los bendiga, hermanos. Pues sí, es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Son temas muy interesantes porque quizá en el día de mañana usted se encuentra con estas ideologías que están surgiendo en el mundo, por ejemplo el transhumanismo, que a lo mejor uno dice, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pero todo lo que nosotros hablemos lo vamos a hablar todo conforme en una base bíblica. Ciertamente lo que presenta la tecnología, lo que presenta lo que es el transhumanismo y a qué nos está dirigiendo esto, ¿verdad? ¿A qué nos dirige todo esto? Como veíamos hace 8 días, pues la tecnología, la ciencia ha aumentado, ¿verdad? Y pues eso nos hace ver que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que se está cumpliendo. Y bueno, pues hoy vamos a ver este tema, sean bienvenidos y que, bueno, pues antes de dar inicio, pues vamos a orar. Así es, vamos a orar, hermanos. Le damos gracias, Señor, por este día, gracias porque nos permites estar aquí con ese anhelo de compartir la palabra, Señor, y que la gente se dé cuenta de cómo se están dando estos eventos y cómo esto nos lleva a ver el tiempo más cerca de su venida, Señor. Yo te pido por la vida de mi hermana, bendícela, bendice mi vida, Señor, y que lo que vamos a hablar sea de bendición para el pueblo de Dios y para todo aquello que nos escuche, Señor. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la pregunta con la que iniciaríamos sería, ¿qué es el transhumanismo? Y bueno, algo que yo encontraba es un movimiento que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años y que busca el mejoramiento del ser humano, ¿sí? Y persigue este objetivo mediante el uso de la ciencia y la técnica para aumentar la salud, ampliar nuestras capacidades intelectuales y físicas y darnos un mayor control sobre nuestros propios estados mentales y estados de ánimo, ¿sí? ¿Algo que quieras decir, hermana? Sí, bueno, estamos viendo lo que es el transhumanismo, que es, como decía el pastor, es un movimiento intelectual, que considera, que está considerando que la especie humana tiene que evolucionar. Así es. Que la especie humana se ha quedado como obsoleta, o que tiene, pues, muchos desperfectos, ¿verdad? Que tendrían que ser acomodados de alguna manera. Tienen la idea que nosotros tenemos que ser transformados en otra especie. Así como nos han hablado en la escuela acerca de la evolución del hombre, que venimos del mono, ¿verdad? Y decían que nosotros venimos del mono y que tuvo que tener una evolución hasta llegar al Homo sapiens, supuestamente al estado donde estamos nosotros. Entonces, ahora la ciencia y este movimiento están diciendo que ya este ser humano ya no está capacitado o que tiene muchos desperfectos y tiene que evolucionar a más. Y que a través de esto, pues nosotros nos podemos convertir en una especie de ser humano que no conocemos actualmente, ¿verdad? Un ser humano más moderno, un ser humano que, bueno, vamos a ir viendo que va a tener diferentes transformaciones, y ahorita vamos a ir viendo en qué áreas quieren que el ser humano cambie. Bueno,
dicen que a través de esto nosotros tenemos que tener diferentes una diferente figura de la que conocemos hoy como ser humano. Entonces, quieren una evolución del ser humano y bueno, en sus mentes está pues algo que se sale fuera de la palabra de Dios, del contexto de Dios, y vamos a ir viendo que bueno, los que están promoviendo estas ideas pues dicen que bueno, ya el hombre tiene esos defectos como su carácter, como la violencia, muchas cosas que tienen que ser modificadas, ¿verdad? Y defectos que al nacer, a veces las personas cuando nacen con algún defecto genético, ellos piensan que pueden ir transformando, corregir los genes y que salga una raza súper, que estos seres humanos ya no tienen una capacidad muy alta de pensar, y que ahora pues a través de, ahorita que vamos a ir viendo, a través de unir diferentes genes, diferentes situaciones para que se pueda hacer un ser humano, pueda decir o decidir de qué color quiere los ojos, qué quieres que bueno, de hecho esto ya está sucediendo, sí, en Suecia ya está esta tecnología para que usted escoja el color de sus ojos, el color de la piel, los rasgos que quiere que tenga su bebé. Sí, entonces quieren que tanto el cuerpo y la mente, ellos dicen que deben y pueden ser mejorados, o sea que ya no es, sino que deben ser mejorados mediante la ciencia y la tecnología. O sea que ellos se van a basar en la ciencia y en la tecnología. Así como hablábamos hace 8 días de que la ciencia ha aumentado, como nos decía en el libro de Daniel, que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. Bueno, pues estamos viendo que ciertamente ha aumentado la ciencia al grado de que ahora el ser humano quiere ser el creador, quiere crear nuevos seres humanos. Y también, bueno, esto nos habla que la Biblia, bueno, nos habla que ciertamente esto nos va preparando para el nuevo orden mundial, de qué manera pretenden que sean los seres humanos, ¿verdad? Sí. Al objetivo de querer que nosotros nos volvamos un poquito menos humanos. Quería pensar en que quieren poner implantes. Tan solo ahorita había que habían hecho el primer implante en el cerebro, ¿verdad? Y ya a través de esto iban a poder podías tú escuchar música dentro de tu cerebro, quieren llegar a que te puedas comunicar así solamente de mente a mente lo que estás pensando. Entonces están tratando de llevar al humano a ser menos sociable, menos caracterizado a dar amor, a tener pláticas, y como lo veíamos hace 8 días acerca de la tecnología, como o sea, no es que esté mal la ciencia y la tecnología, veíamos que hay muchas cosas que han sido muy buenas, pero que hoy hay unas que pues están causando problemas como falta de empleo, separación tan solo en las familias, ¿verdad? Y que cada día somos gente que platica menos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que esta tecnología pues cada día quiere ofrecer más herramientas para superar las limitaciones humanas, tanto físicas, intelectuales, emocionales, psicológicas y todo esto. Ok, bueno, de lo que está diciendo la hermana, esto se llama posthumanismo, y es la idea que la humanidad no tiene un final, sino que ahora, lo que estabas diciendo, tiene que evolucionar, y gracias a qué, a la tecnología que hoy tenemos. Entonces, ahora es posible que nosotros pensemos en poder llegar a ser inmortales, ¿sí? Que hoy, a través de los avances tecnológicos, de los avances de la medicina, muchas enfermedades sean curadas, y que muchas cosas que tienen que ser reemplazadas a través de la tecnología que hoy ya se está creando,
Por ejemplo, si su corazón ya no le funciona, y bueno, y lo sabemos, ¿no? Que ya hay trasplantes de corazón, le van a poner un corazón, que su hígado ya no sirve, le van a poner un hígado nuevo y así ir cambiando partes humanas por partes mecánicas. Y esto pues nos va a llevar a ser mejores personas o no en el sentido de ser más buenos, sino que lo que tú decías como superhombres, ¿no? Como superhombres. Que nos van a dar la facilidad para pues seguir viviendo, para mejorarnos cada día más. Hoy el límite de vida se ha ido alargando. Vemos que anteriormente... Acortando, ¿no? No, o sea, hoy vive más la gente De de vida, hoy tiene más tiempo de vida a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, antes los hombres morían a determinada edad y hoy viven más tiempo. Entonces, a donde se quiere llegar es que ahorita el nivel de vida casi es de 100 años. Antes no se escuchaba que viviera gente más de 100 años, ¿no? Ya hablar de 90 años, de 80 años, pues ya era bastante tiempo. Pero hoy es común escuchar que hay gente que vive más de 100 años gracias a los cuidados que tiene. Bueno, la idea es que vivamos más años todavía y que el tiempo de vida de todos los seres humanos se alargue a través de esto, de la tecnología, ¿no? Ahora, lo que tú decías de la tecnología que se está anunciando, pues hoy vemos que ya en películas se anuncian ciertas cosas, ¿no? Como lo que acabas de decir, lo de los teléfonos, el que ya no vamos a necesitar el cargar el teléfono, sino en nuestra propia mano lo vamos a poder tener, que ya en el oído ya vamos a poder hacer llamadas sin tener que tener un audífono. Entonces son muchas cosas que se han ido avanzando. ¿Y esto gracias a qué? A los microchips. Algo que la tecnología ha avanzado tanto. Yo no sé si se acuerdan de las televisiones de bulbos. A lo mejor hay algunos que no las conocieron, pero las televisiones funcionaban con bulbos o tubos. Y estos tubos hacían como conexiones y ayudaban para que hubiera una imagen. Hoy ya no se usa eso, hoy se usan los microchips y los primeros microchips pues eran muy grandes, ¿sí? Y tenían transistores y cosas ahí que hacía que sustituyeran a los bulbos. Y entonces al principio eran muy caros, pero como ahora se hace en masa, en cantidades grandísimas, reduce el costo y se pueden hacer más cosas, ¿no? Sí. Que se pueden utilizar en las computadoras, en los teléfonos, en los aparatos eléctricos. Y hoy también ya se está viendo para aparatos que el hombre puede usar o que se puede implantar en el cuerpo, ¿no? Entonces esto lo vemos también hoy con lo que nosotros estamos esperando, la marca de la bestia, ¿no? ¿Cómo va a ser la marca de la bestia? Y hablamos de un microchip. ¿Y para qué sirve un microchip? El microchip sirve para guardar información. Y ahora son tan eficientes y se ha avanzado tanto en esta tecnología que antes, cuando se hablaba de las supercomputadoras, se hablaba de que necesitaban grandes espacios o ocupaban muchas cosas para poder almacenar. Pero ahora, en una cosita pequeñitita, se pueden almacenar muchas cosas. Tan solo los que están presentando de como un granito de arroz. Así es. Un microchip donde puede estar toda tu información. Así es. Y entonces, esto del transhumanismo está utilizando todas estas cosas. Hemos hablado también de la nanotecnología. Nano viene de pequeño, entonces es tecnología muy pequeña. Entonces, esto pues nos está beneficiando. A lo mejor nosotros no lo hemos visto tan de cerca, pero hoy ya se habla de esto y que en algún tiempo nos va a alcanzar toda esta tecnología y que gracias a esto pues los avances médicos están sucediendo. Hablabas un poquito de las enfermedades genéticas, ¿no? Enfermedades que se van a poder detectar. Estaba leyendo algo así que me sorprendió,
desde el vientre de la mamá, y tú creo la semana pasada lo comentabas, ¿no? Desde el vientre de la mamá, identificar enfermedades, y a través de esta nanotecnología se va a poder cambiar el ADN de la persona y corregir esas enfermedades. Si alguien, por ejemplo, tiene síndrome de Down, desde el que está el feto ya se va a empezar a corregir las enfermedades. Hoy, por ejemplo, hablábamos del ultrasonido 4K, ¿no? O 4D, no sé 4D. bien. 4D. Y nada que ver con la tecnología del ultrasonido que pues conocíamos, ¿no? Sí. Y ahora ya con esta tecnología los rasgos del bebé se pueden ver claramente y se puede identificar si tiene alguna enfermedad, si tiene algún detalle como el labio leporino del que hablabas, y que se va a poder corregir. Hablabas también acerca de la tecnología que se usa ya. Antes se hacían grandes incisiones para poder corregir algún problema del corazón o del hígado, de riñones, ¿no? Ahora no, hoy con un centímetro que se abra, por ahí se meten estos nuevos equipos y se puede operar, ¿no? Era de las cosas que estábamos hablando la otra vez. Entonces son cosas que hoy estamos viviendo y que hace 20 años atrás era algo así como algo futurista, una película de ciencia ficción, pero hoy es algo real, ¿no? Y otra de las cosas, y te dejo el lugar, es la criogenización, y que consiste en congelar el cuerpo o el cerebro mediante técnicas de vitrificación asociadas a partículas de nanotecnología, las cuales se asocian a los cristales de hielo y evitan que estos rompan las células, como ocurre actualmente. Y esto de la criogenización ya tiene años que está sucediendo, y esta gente cuando muere piden que se congele su cuerpo, que se congele su cerebro, pero esto ¿a qué ayuda? Que evita que se rompan las células, y están esperando a que se descubra alguna tecnología donde los puedan revivir, y lo que decíamos, a lo mejor su cerebro o todos sus pensamientos ponerlos en una computadora o en un robot. Entonces de ahí es que parte la idea de vivir eternamente, ¿no? Entonces esto es algo que pudiéramos decir va en contra de la voluntad de Dios. Dios querrá que el ser humano nunca muera, o Dios tiene un ciclo para cada quien. ¿Cómo ves, Viviana? Sí, estaba pensando precisamente cuando tú mencionabas que hoy el hombre vive un poquito más, ¿no? de vida. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el hombre vivía muchísimo tiempo, vivía 900 años, 800 años, 700 años, y Dios tuvo que poner un límite de vida al ser humano, porque ciertamente el hombre en su corazón siempre ha habido un continuo hacer el mal. Nosotros lo vemos que cuando llega el tiempo del diluvio, Dios se duele en su corazón, porque el ser humano está en un constante pensar hacer lo malo. Entonces decide terminar con la raza humana, y le da un término de vida de 120 años. Entonces, de vivir 800 años, 900 años, a vivir 120 años, vamos viendo que después vemos en la Biblia que ahora el término del hombre es 70 y los más fuertes son 80 años. Entonces, los que están promoviendo esta enseñanza o este movimiento del transhumanismo quieren ir en contra de la voluntad de Dios. No estamos en contra de la ciencia. Estamos, cuando es beneficioso, es bueno, pero ellos no quieren ocupar la ciencia para lo productivo. En algunas cosas sí, pero su fin de ellos es llegar a ser seres humanos inmortales, seres humanos que para ellos tengan otros pensamientos, otros sentimientos. Entonces están en contra de la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir viendo conforme a la palabra de Dios que Dios ha establecido término por la maldad del hombre, pero ahora ellos quieren generalizar más o poner más tiempo al ser humano.
yo me quedaba pensando, imagínate estos hombres que tenían un hijo que le viviera 900 años y que era malo, ¿verdad? Ujú. Imagínate 900 años tener esa misma situación todos los días en su vida. Dios vio la maldad del hombre que tuvo que ponerle un término. Entonces, la Biblia es muy clara, que vamos a verlo más al final, que pues el Señor dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces el hombre tiene que morir, vamos a ir viendo después qué es lo que dice Dios a través de su palabra, pero estamos viendo que este movimiento de transhumanismo quiere llevar la tecnología y usar la ciencia con otros términos más el símbolo que ellos tienen se llama H+, que es un superhombre o más, se puede decir superiores o humanos más superiores, superiores o humanos superiores. Quieren decir que con este ser humano que ven ellos ya no están de acuerdo. Estamos con muchas deficiencias para ellos, con muchos errores, aún en nuestra creación, para ellos son errores en nuestra creación. Somos un error, de hecho, de tal manera porque tenemos, cuando nacen con defectos, ¿verdad? Cuando nacen con algo hereditario, ¿verdad? Para ellos es un defecto. Entonces ellos quieren tener razas de humanos que no se enfermen, que sepan controlar sus emociones, que sepan controlar sus miedos, que sepan controlar sus tristezas, que sepan controlar su temperamento. Hoy piensan que el ser humano pues de alguna manera está salido de la realidad, por eso quieren transformar su manera de pensar, porque piensan que explotan con una facilidad su carácter, su violencia y todo esto. Entonces ellos de alguna manera quieren en todas las cosas cambiar todas las capacidades del ser humano, tanto intelectuales, físicas, y pues darnos un control mucho mejor para nuestras emociones y nuestros estados de ánimo, que ya no haya tanta gente depresiva, que ya no haya tanta gente bipolar, todas esas cosas que aparecen, que están afectando al ser humano y por qué se afecta al ser humano. Entonces ellos están planeando mejorar la vida y algunos quizá hasta alcancen la inmortalidad, ¿verdad? Vemos que ahorita pues la ciencia ya tiene tiempo donde empezaron a hacer clones, ¿verdad? Uh-huh. De la misma, de una oveja, sacar otra igual a ella, y esto es el plan del ser humano. Y ahora pues ellos, como lo que veíamos, sus objetivos, pues como uno de los que tú mencionabas, era la criogenización, donde pues están tratando de la persona que muere, la meten a temperaturas muy frías, muy frías, para mantener su cerebro, para mantener sus órganos, sus órganos conservados. Pero yo aquí me pregunto, la Biblia nos habla que cuando Dios forma al hombre le da aliento de vida, y nos dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, que Dios lo da, y el alma sale del cuerpo y va al lugar donde tiene que ser, y este cuerpo se deteriora y va al polvo de la tierra. Entonces, si ellos lograran hacer una resurrección de este tipo, ¿con qué espíritu resucitaría la persona? Pues sí. Porque no sería el espíritu que Dios dio, porque esta es una orden divina, una ley de Dios, que el espíritu que Dios da, a él tiene que volver. Entonces, ¿con qué espíritu va a resucitar? Si nosotros vemos esto de los espíritus o los demonios que andan rondando, ellos quieren un cuerpo donde estar, donde descansar, porque andan de aquí para allá. Lo vemos con el endemoniado gadareno, cuando Jesús llega y está ahí este hombre. Estos demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No ha llegado nuestro tiempo para que nos vengas y nos atormentes. Y él les dice que salir de ese cuerpo. Les dicen: no queremos andar errantes, déjanos ir a donde están los cerdos,
y van y toman los cuerpos de los cerdos. Entonces son espíritus que quieren tener un lugar, por eso hablamos o vemos de gente que es poseída porque le dan acceso a esos espíritus y toman el control de ese cuerpo. Entonces, si estos seres humanos a través de esto quieren resucitar gentes para que sean eternas, ¿de qué manera van a resucitar y con qué espíritu van a resucitar? Okay. Y bueno, y viene la otra pregunta, ¿esto va a ser para todos? ¿Todos tendrán el acceso a esta tecnología? Y tristemente no es para todos. Nosotros hemos hablado de una élite que está por encima de los gobernantes y que gente rica es la que va a tener acceso o que van a ser los primeros que van a tener acceso a esto, ¿no? Algo de lo que se ha hablado, por ejemplo, es que ya existe cura para el cáncer, que existe cura para la diabetes y para otras enfermedades, pero esta cura no llega a todo el mundo, sino solamente a ciertos sectores. ¿Por qué, hermanos? Como sabemos y ya lo hemos estado platicando en otras ocasiones, aquí influye mucho el dinero. Imagínese si se diera la cura del cáncer, ¿esto sería negocio para las farmacéuticas? Claro que no, porque entonces la gente ya no tendría que estar gastando dinero constantemente en comprar medicamentos para poderse tratar. La gente iría y compraría el medicamento que se necesita y la gente sanaría. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver también con esas cosas, ¿no? Que no todos van a tener acceso a esto de lo que estamos hablando. Ahora, algo de lo que hemos hablado también, y es a donde todo esto nos está llevando, es que la humanidad está sobrepoblada, hay mucha gente ya, entonces hoy se habla de despopularizar o exterminar a una cantidad grande de seres humanos. Entonces esto va de la mano también, el que hoy, imagínense, con esta tecnología de la que le estamos hablando, la gente va a vivir más tiempo. Entonces, ¿esto qué causa? Una sobrepoblación. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues a que haya escasez de alimentos, escasez de agua potable, escasez de lugares donde vivir, escasez de trabajo. Entonces, pues esto nos lleva a un caos. Y hace unos años atrás se hacía un experimento con ratones. Se llamaba una utopía, donde a 4 parejas o 2 pares de ratones se les ponía en un lugar amplio donde se les proporcionaba agua, comida y espacio. Entonces los ratones se reproducen pero rapidísimo, y al paso de unos 3 meses ya había una población exagerada, y luego siguieron así. El chiste es que llegó a un punto donde la comida no era suficiente, el espacio era muy pequeño, entonces empezó a haber bueno, y de lo que decían aquí en este estudio, que los ratones que primero estaban ahí, como que escalaron y estaban en los niveles más altos, y eran los que primero agarraban comida y que estaban en mejor posición, y los que iban haciendo empezaban a practicar el canibalismo, y las ratonas dejaron de cuidar a sus hijos y hasta se los comían. El chiste es que llega un punto donde deja de haber nacimientos de ratones, porque pues eran tantos ya que ellos mismos, como no era suficiente el alimento, se comían unos a otros, y dejó de haber natalidad en los ratones, y entonces empieza a morir la población de ratones, y creo que al paso de un año, algo así, o menos, no recuerdo bien ya,
El punto es que todos murieron porque ya no hubo reproducción. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva, hermanos? Este es un claro ejemplo de lo que nos está sucediendo en este tiempo. Hay una sobrepoblación, ciertamente. Empieza a haber una escasez de recursos, definitivamente, ¿no? Hoy vemos que se nos habla de que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que cuidar el medio ambiente y que se están implementando proyectos para que haya limpieza de espacios, que haya reciclaje, ¿no? Con la idea de que pues esto lo alarguemos. Pero el punto aquí es que la humanidad está llegando a un punto en el que ya no podemos seguir adelante, porque una de las cosas que está sucediendo es el pecado está aumentando, algo de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Imagínense una persona pecadora que viva 900 años, imagínense el terror que va a suceder, ¿no? Para toda la gente que esté alrededor. Venía ahorita la idea de un narcotraficante o de un secuestrador. Que no mueren. Que no mueren porque tienen el dinero, van a poder tener acceso a esta tecnología. Y entonces, imagínense la cantidad de maldad que se va a multiplicar en el mundo. ¿No? Y que va a haber un aumento de desigualdad, ¿sí? Entonces ya no todos van a tener acceso a muchos recursos porque pues los más privilegiados son los que los van a tener. Entonces, igual hoy ustedes se cuenta, ¿en manos de quién está la riqueza? ¿De todo el mundo o de unos cuantos? Y nos damos cuenta que es de unos cuantos, ¿no? Que las riquezas no se reparten como debería de ser. Vemos otra cosa con el ejemplo que les daba de los ratones, que hay una degradación y un aumento de violencia. Y esto es lo que está sucediendo actualmente en la humanidad, ¿no? Que ahora unos pelean por las cosas. Hoy vemos, dicen, ¿qué colonia es la menos violenta, no? Y por ejemplo, nosotros vivimos en Ecatepec y es considerado uno de los lugares más violentos. Pero usted dígame, ¿qué lugar no es violento en este momento? ¿Qué alcaldía del Distrito Federal, por ejemplo? Bueno, no es Distrito Federal, hoy es CDM. La Ciudad de México. La Ciudad de México. ¿Qué lugar no tiene violencia, no? Hoy en todos lados hay violencia. Y que esto se va a aumentar, ¿sí? Ya lo que les decía, va a haber acceso a ciertas cosas solamente para los ricos. Hay una película que se llama Elysium y está muy interesante porque esta película refleja lo que estamos hablando en un futuro cercano, donde hay una sobrepoblación y la gente rica sale del planeta Tierra y se van como a un satélite artificial donde ellos tienen acceso a todas las cosas que necesita el ser humano, por ejemplo, el alimento, espacio, agua, y tienen una tecnología donde los meten en unas cápsulas. Y si tú estás enfermo de este cáncer en la sangre, ¿cómo se llama? ¿Leucemia? De leucemia, te meten en estas máquinas y te curan, ¿sí? Y que tienes problemas de pulmones, te curan. Que si sufriste un accidente, te curan. Entonces, la idea es eso, ¿no? Llegar a ese punto donde pues tengas todo lo que necesitas y que tu vida se vaya alargando. Que ese extracto de ricos se va a este satélite y todos los que quedan en la Tierra pues son solamente trabajadores que no tienen acceso a los medicamentos, que no tienen acceso a mejores cosas. Pero lo que me llamó mucho la atención es que en un punto el gobierno tiene conocimiento de cada persona. ¿Sí? Ya ahí se ve como les ponen una como tipo marca donde viene toda su información, qué edad tiene, dónde viven, qué hacen y los van catalogando, ¿no? Entonces esto es a donde estamos yendo, hermanos, ¿no? Y donde se están nos estamos, se me fue la palabra, donde donde nos vamos dirigiendo, donde nos vamos perfilando, que va a llegar un tiempo en que vamos a decir, necesitamos de alguien que nos saque de esta situación, ¿no? Y es donde vamos a ver la aparición del anticristo. Sí. Adelante, hermana. Sí, pues estamos viendo que todas estas cosas nos están llevando para la preparación del nuevo orden mundial.
Ellos, pues como veíamos en las clases pasadas, ellos son de la élite, de los elegidos, de los que dicen que tienen el derecho a procrear, nuevamente a poblar la tierra, pero no con raza inferior, catalogando hacia los seres humanos de economía baja, ¿verdad? Que tienen que desaparecer, gente que solamente causa problemas para ellos. Entonces están teniendo una estrategia para ciertamente ir aniquilando a la raza humana, a los seres humanos, y que los que queden o los que vienen empezando, los que van a empezar, sean una raza de superhombres inteligentes, sin enfermedades, que puedan vivir más tiempo. Entonces están tratando ellos, pero a final de cuentas ese es su pensamiento del hombre, pero no es el pensamiento de Dios ni los planes de Dios. Entonces vamos a ver que ellos ahorita tienen esto porque yo les decía, Dios lo ha permitido, porque la palabra de Dios debe cumplirse. Pero a final de cuentas la Biblia nos habla que ellos mismos, dice, tirarán su dinero a la calle porque su dinero no valdrá nada. Entonces dice, aullad ricos, porque han perdido sus riquezas, porque han perdido su dinero. Entonces, ahorita vamos a ver que en esa sabiduría que el hombre pretende tener, pues se está volviendo necio. Entonces, que el ser humano pretendiendo ser Dios, o sea, va a equivocarse porque simplemente es humano, no tiene la capacidad de ser Dios. Como humanos ellos también van a cometer errores. Y bueno, una de las alarmas de los que están en contra del transhumanismo también, pues saben que como no tienen todas estas cosas de experimentos que están haciendo, van a llevar a un caos a la humanidad y ciertamente van a terminar haciendo mutaciones, haciendo desperfectos en el ser humano, que nazcan seres humanos aberrantes, ¿verdad? O sea, cosas que pudieran cambiar. Ahorita se me venía a la mente de un caso de unos que habían escogido cómo querían a su hija y pues la querían blanca, la querían pues una supermujer. Y resultó que en el laboratorio se equivocan y resulta todo lo contrario de lo que ellos habían pedido. Entonces, vemos que la ciencia aparentemente tiene cosas buenas y sí las tiene, pero cuando pretenden ocupar el lugar de Dios es donde los lleva al error. Cuando quieren ser dioses, ahí es donde se van a equivocar. Es el error del ser humano, pretender ser Dios, ocupar el lugar que no les corresponde, y es ahí cuando todo lo que ellos piensan viene a derribarse, ¿verdad? Así como en la Torre de Babel, como les mencionaba, pretendieron hacer una torre la más alta que pudieran hacer. Para alcanzar el cielo. Para alcanzar el cielo, para alcanzar el éxito, para alcanzar todo, pero vino Dios y confundió. Entonces, es lo mismo con el ser humano, está pretendiendo hacer cosas que pues van a venir a equivocarse y van a causar peores errores. Por ejemplo, una de las cosas que vemos que va a haber úlceras en la piel cuando cuando se esté en la tribulación. La gente que esté en la tribulación nos habla, una de las cosas que va a haber son úlceras, y veíamos que una de las cosas que las van a causar, veíamos que era el sol, veíamos que eran muchas cuestiones, pero una de las cosas que también producirá el cáncer de piel sería ese chip. De tanta radiación hacia el cuerpo, bueno, será una manera de tener cáncer en la piel. Entonces, la tecnología será en contra de los seres humanos. Entonces, estamos viendo que sus objetivos es hacer una super raza humana, tratando de poner fin a las enfermedades, que ya no nazcan pues personas con enfermedades hereditarias, como veíamos el síndrome de Down, o una persona que tiene fibrosis quística o hemofilia, enfermedades cardíacas.
que bueno, o que padece de SIDA y que contagia a su bebé de SIDA, o sea, o el cáncer, que son enfermedades a veces hereditarias, pues que ellos pueden tener a través del ADN, pues quitar esas malformaciones en el ser humano. Y bueno, ¿qué es el ADN? Pues el ADN es un ácido que se encuentra en desoxirribonucleico, que contiene las instrucciones genéticas de cada ser humano para su desarrollo. Cada quien somos diferentes uno del otro, ¿verdad? Tenemos un desarrollo diferente, un funcionamiento diferente, todos los organismos vivos, todos los virus, y también, bueno, quieren tratar de modificar ese ADN para poder, que el ser humano tenga otro estilo de vida. Y bueno, vemos que quieren quitar el sufrimiento del ser humano, pues quitar todas esas cosas que afectan al ser humano. Ciertamente, pues sí, ¿no? O sea, esto es bueno, pero ¿cuánto tiempo, verdad? ¿Cuánto tiempo van a alargar el dolor de la persona, más que nada de la familia? Ahorita me acordaba de esas personas cuando quedan en estado de coma, ¿verdad? Hay muchos que, bueno, pues los tienen, hoy con la tecnología los tienen entubados, ¿verdad? En una vida artificial a través de la tecnología, pero esto puede producirse en 1 año, 2 años, 5 años, en un estado así, la persona. Imagínate, y el desgaste para la persona como familiar, porque sabes que tienes que estar ahí en un hospital, la gente que no tenemos esos recursos, pues tenemos que estar ahí, a veces día y noche en los hospitales. La gente que tiene dinero, pues paga. Sí, ¿verdad? está en un privado, ¿no? O Los Ángeles, el Hospital Los Ángeles. Caros, ¿verdad? Con las mejores tecnologías. Sí. Pero bueno, quieren repensar, uno de sus objetivos del transhumanismo es repensar al ser humano. Y cuando hablamos de repensar, bueno, la palabra repensar es pensar una cosa mucho antes de hacerla o decidirla. Pensar en qué consiste la condición humana, la naturaleza y sus características no son correctas. ¿Qué es en esencia, qué es el ser humano en esencia? De alguna manera, que ahora lo que ellos quieren formar, lo están pensando tan detalladamente que quieren hacer superhombres para que no tengan este error que supuestamente nosotros como seres humanos tenemos. ¿Verdad? ¿Algo más, pastor? Bueno, ahorita de lo que tú decías de repensar al ser humano, tengo algo aquí que dice: el transhumanismo nos permite volver a pensar en qué es en esencia el ser humano, cómo entendemos su evolución biológica y cultural, el concepto de persona, animal, máquina o cosa, y nuestra misión de custodios de la biosfera y de la creación. Aquí el ser humano quiere serse Dios, hermana. Sí. Y dar una redefinición del propósito del ser humano en la tierra. Y esto nos lleva, ¿con qué propósito Dios puso al hombre en la tierra? ¿Sí? Y a veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué nací? Y todo gira en torno a la voluntad de Dios. Esta tierra es Dios con un propósito, y ese propósito es que nosotros le adoremos, que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente queda ahí, esto va más allá, hermanos. Dios tiene grandes cosas para la humanidad, y el único detalle de esto es el pecado. El pecado nos ha separado de los propósitos de Dios, porque no solamente es que poblemos, que hinchamos la tierra, que la gobernemos, sino Él nos quiere llevar y trascender a cosas mayores, hermanos. Todos, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, sabemos que la vida no termina en la muerte, sino que es el comienzo, y nuestro corazón lo grita, hermanos, que no puedo terminar solamente muriendo, sino que hay algo más. Dios ha puesto esto en nuestro ADN, como decía hace un ratito mi hermana. Entonces,
Esto de lo que estoy hablando es lo que quiere imitar el ser humano, el propósito de Dios. Entonces, Dios nos quiere llevar a una eternidad y el ser humano quiere transformar esa eternidad y decir, sí, Dios nos quiere llevar a una eternidad, pero por nosotros mismos podemos ser eternos, ¿sí? Y romper con el orden de Dios. Dios quiere que vivamos una eternidad adorándole y exaltando su nombre y haciendo la obra de Dios, pero el ser humano dice no necesitamos a Dios, nosotros podemos hacer eso y lo vamos a hacer a nuestra manera. Pero algo que tú decías, el ser humano transgiversa las cosas, las descompone y hace cosas malas. Entonces, algo que nosotros tenemos que ver aquí, que Dios va a cumplir su palabra, y aunque el hombre trate de alcanzar a Dios, como lo decías con la Torre de Babel, no lo va a poder alcanzar, hermano. Y en el plan de Dios, no entran estas cosas, y es ahí donde vemos cómo Dios en su gran misericordia permite que el hombre siga avanzando para que a ver si en ese momento, en un momento de ese avance, se da cuenta que se ha equivocado siempre, ¿sí? Tratando de hacer su voluntad, tratando de llevar la contraria a la voluntad de Dios. Lo único que hace es que va a caer, así como cayó la Torre de Babel, va a caer el ser humano. Entonces, algo que nosotros debemos de ver, hermanos, es que el mejor camino para el ser humano es seguir a Dios, ¿sí? Y que su palabra se va a cumplir. Y lo que está sucediendo en este momento es una imitación barata de lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces, pues esto nos debe de emocionar a todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, porque solamente reafirma que hemos escogido el mejor camino, Amén, que es seguirlo a Él. Entonces, si nosotros estamos hablando de esto, es para que usted se dé cuenta cómo Satanás nos ha querido engañar y llevarnos a un decaimiento, día a día ir bajando y pensar que esto es lo mejor, ¿sí? Como decíamos en un principio, sí tiene cosas buenas. Desde la vez pasada que hablábamos sí, de la tecnología del 5G, tiene cosas buenas que nos benefician. Claro que sí, esto también tiene cosas buenas, pero que si lo dejamos o no lo vemos de la manera correcta, transgiversa la voluntad de Dios y nos lleva a un decaimiento día a día, a una separación de la voluntad de Dios, porque llega un momento en el que el ser humano dice, ¿para qué necesito a Dios? Un ejemplo de esto es la gente que tiene una buena economía. Llega un momento en el que siente que todo lo que tiene le ayuda para no necesitar de Dios. Y entonces dice, pues si yo soy inteligente, tengo una profesión, tengo un negocio, economía, tengo mis propiedades y tengo tantas cosas, no necesito a Dios. Y entonces dice, pues voy a vivir mi vida como yo quiera, ¿sí? Y se aleja de Dios. Y vemos que algo que era bueno lo transgiversó, alejó de Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirnos, quiere que cada día estemos mejor, pero siempre teniéndolo en el primer lugar y como nuestro objetivo, porque eso fue el principio de Dios. Ese fue el propósito de Dios, que el ser humano fuera su amigo, ¿sí? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, dice que Dios los visitaba cada tarde y platicaba con ellos. Ese era el deleite de Dios, el poder convivir con el ser humano. Pero el ser humano, desobediente, como toda la vida lo hemos sido, no obedeció a las instrucciones de Dios, se fue por donde Él quiso, y esto nos ha traído hasta este momento. Pero si no hubiera sido así, el ser humano estaría en una comunión hermosísima con Dios. Y yo creo que si hablando de todo este tiempo, a lo mejor no estuviéramos nosotros, pero yo creo que en la voluntad de Dios ya estaba planeado, ¿no? Y que las cosas hubieran sido diferentes, a lo mejor sí. Pero Dios nos permite estar en este momento para que nosotros volteemos nuestro rostro al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo reconozcamos como el único que necesitamos para nuestra vida.
Sí. Amén. Sí, que bueno, hermanos, esto es un privilegio, decía el pastor, en la imitación y en la real. Dios es lo real. Él es el que ha hecho todas las cosas perfectas. Así es. Entonces, Él creó al ser humano perfecto. No lo hizo deforme como dicen los transhumanistas, que incompletos con errores. Con errores. Dios los hizo perfectos. Así es. Pero nos hizo perfectos y nos hizo con un propósito, con el propósito de nunca morir y de habitar con Él en una eternidad siempre. Vivir para siempre sin enfermedad, sin dolor, sin mentiras, sin engaños, sin robos, sin secuestros. El ser humano estaba destinado para vivir eternamente y para siempre. Pero el hombre tiene decisiones. Dios no nos hizo como robots. No nos hizo una máquina que se programara para que se hiciera lo que Él dijera que nosotros tendríamos que hacer, sino que Dios puso en el hombre decisiones. Y cada uno de nosotros como seres humanos tomamos decisiones. En aquel tiempo Adán y Eva tomaron la decisión de pecar, de tomar el fruto del árbol que no debían de haber comido. Esa desobediencia los llevó a estar separados y destituidos de la gloria de Dios. Por causa de esa decisión, todos los seres humanos, por cuanto pecamos, estábamos destituidos de su gloria. Y que la paga de nuestro pecado era la muerte. Entonces, el haber pecado trajo como consecuencia, el haber desobedecido a Dios ha traído como consecuencia muerte, pecado, ¿verdad? Y en la muerte, porque tenemos que morir físicamente, tenemos que envejecer, tenemos que enfermarnos, este cuerpo se va a desgastar. Cuando habla de tener, de que después del pecado entró la muerte, pues entra todas esas cosas que ahora se están manifestando alrededor de nosotros, como esos robos, esas violencias, todo lo que nosotros vemos, enfermedades, por la causa del pecado. Pero ustedes podrían decir, bueno, pues entonces que paguen a Adán y Eva por su pecado, porque todos los seres humanos tuvimos que pagar las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Ciertamente Dios también miró eso, porque Él sabe que el día que el ser humano está delante de su presencia no tendrá excusa y sabe lo que el hombre podría contestarle a Dios. Bueno, pues hubieras castigado solamente a Adán y a Eva. Por eso dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró Jesucristo. Él no dejó que tú pagáramos el precio de nuestro pecado. Él dijo, bueno, está bien, pecó Adán, pero ahora yo doy la vida por ustedes. No tienen que morir, no tienen que morir por su pecado. Él dio la vida por ustedes y la dio por mí. Entonces, Él quiere que el ser humano viva bajo su cobertura, bajo su guianza. Pero el plan de Dios desde un principio fue que el ser humano viviera eternamente. Así es. Y que habitara en su presencia. Entonces, tarde o temprano, esto se va a cumplir. ¿Y quiénes van a ser los que vamos a poder estar en la presencia de Dios? Todos aquellos que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. El plan de Dios es volver a restaurar estos cielos y esta tierra, hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Que todas las cosas viejas, que todas las cosas que están feas en esta tierra, no por Él, sino por nosotros, tomamos decisiones y hacemos, porque hoy en día también nosotros podemos decir, ya no está Adán y Eva, pero estamos nosotros y aún seguimos cometiendo pecado delante de Dios. Nuestra decisión es hacer cosas que no le agraden a Dios, pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que ahora, bueno, Dios quiere que nosotros estemos viviendo eternamente. Todas estas cosas, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, cuando nos hablaba el pastor de lo que quiere hacer el transhumanismo, tratar de que los seres humanos vivan para siempre, en pecado no es lo correcto. Una vida sin pecado, en santidad, como la que Dios quiere darnos, eso es lo correcto. Imagínense, por eso Dios cuando el hombre peca, dice que puso un querubín y una espada para que no regresara el hombre y tomara del fruto
del árbol de la vida. Dice, para que no sea que alargue su mano y coma de él y viva para siempre. ¿Te imaginas al ser humano inmortal, pero en pecado? O sea, sería un infierno la tierra. Así es. Sería un infierno vivir todo el tiempo la misma maldad y que no pueda morir aquel que hace tanto daño, o que estés tan enfermo que no puedas morir, ¿verdad? Y que sería algo desastroso. El ser humano piensa que esto es bueno. Es bueno si fuera dentro del propósito de Dios, donde el ser humano no estuviera con pecado. Pero cuando estamos en pecado, pues el tener la inmortalidad, pues no es bueno, ¿verdad? Imagínate convivir todos los días de nuestra vida con todas las cosas terribles que nos pasan alrededor, que hoy están diciendo ni una más, ni un niño más, ¿verdad? Que ya no haya más violencia, que quieren alimentos. Imagínense a todo esto estar acabándonos el mundo, ¿verdad? En cuestión de la contaminación, de todos los desastres que hemos producido nosotros mismos como seres humanos también, porque Dios nos dio una tierra perfecta. Así es. Todo lo que Dios creó dijo que fue perfecto y era bueno, pero el hombre lo ha destruido, lo hemos destruido el paraíso que Dios nos dio. Hemos destruido todas las riquezas de gloria que Dios había preparado para nosotros y que ahora pues Él tuvo que venir para restaurar todas las cosas que ha destruido. Que a través de esto nosotros nos damos cuenta que el propósito de Dios, si es que vivamos eternamente, Él no quiere que nadie muera, ¿verdad? Él no quiere que nadie muera porque pensamos que cuando uno muere aquí se acaba todo, pero aquí no se acaba todo. Hay un cielo y hay un infierno, y que el día de mañana los que estén en el infierno serán sacados de ahí para ir a un lago de fuego, y no porque Dios quiera mandarlos ahí, porque dice que fue preparado solamente para Satanás y sus ángeles, pero hay gente que quiere hacer la obra de Satanás. Entonces todos ellos que obedecen a su reino, a su gobierno, pues estarán viviendo bajo su gobierno, y ese sí será un gobierno de muerte, un gobierno de destrucción, como lo que quieren implantar en estos tiempos, haciéndole creer al hombre que el ser humano puede vivir algo glorioso aquí en la tierra, pero separados de Dios, nosotros no podemos vivir ese tipo de gloria que pretenden. Entonces, la Biblia solamente nos habla, ¿qué nos habla acerca de lo que ellos quieren hacer? Bueno, pues que en los últimos tiempos se levantarían hombres aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Y gentes que pretendiendo ser sabios se van a hacer necios. Quisiera que me ayudara a buscar unas citas, pastor. Romanos 1, 18 al 22. ¿Hasta aquí algo más? Ahorita. Ajá. Romanos 1, 18 al 22. 18. ¿Del 1 al 22? No, del 18, capítulo 1, del 18. Okay, Romanos 1, del versículo 18 al 22. Okay. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Hasta cuál me dijo? Hasta el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Esto está hablando del ser humano. Pretendiendo ser sabio, se ha hecho necio, ¿verdad? Tener razonamientos buenos, ¿verdad? Dice que su corazón fue entenebrecido por las cosas de maldad que quieren crear, ¿verdad? Aparentemente algo bueno, pero a final de cuentas traerá destrucción para el ser humano. Entonces estamos viendo que los seres humanos que están tratando de hacer unos superhombres, bueno, no han entendido que en su sabiduría
se hicieron necios. Dice, también la mucha sabiduría entorpece al hombre. Así es. Ajá, y lo hace necio, lo hace necio. Y que también al hombre dice que hay cosas que le parecen bien, ¿verdad? Hacer, pero al final son caminos de muerte. En Proverbios 14:12 y luego Proverbios 16:2. 12, ¿verdad? Sí, 14:12. Proverbios, ese es el primero, 14. 14:12. Ujú. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Entonces, lo que ellos están pretendiendo es que parece un camino recto, bueno, pero al final son caminos de muerte, que van a traer destrucción. Si así como nos presentaba el pastor el ejemplo de los ratones, o sea, se me hace que si me imaginaba que en vez de ratones fueran humanos, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita en este momento, ¿verdad? Va a llegar un momento en que los seres humanos van a tratar de comerse los unos a los otros. Y el Señor mismo habla, dice, mirad que no os comáis unos a los otros y se consuman, y se consuman. Va a llegar un momento en la desesperación del ser humano de tratar de poner a la raza super de economía y a los seres humanos que no tenemos tanto, y la gente que quiera comer y no pueda, pues va a tratar de quitarle al que tiene o al que no tiene. Entonces van a empezar a destruirse unos a otros. Bueno, ahorita que dices eso, algo que se esperaba y que en algunos lugares ya ha sucedido es la rapiña. Con esto de la pandemia, y nosotros sabemos, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos, que gente se quedó sin trabajo, se quedó sin economía, y pues se esperaba que esta gente empezara a hacer rapiña, haciendo lo que tú acabas de decir, quitándole a los que tienen, ¿sí? Y esto pues gracias a Dios no se ha visto, ¿no? No me acuerdo hace si 2 o 3 años cuando empezaron a meterse a los Aurrerás, al Coppel, al Electra, y empezaron... ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y algo similar se esperaba que sucediera en esta pandemia, pero gracias a Dios no pasó eso. Ahorita no ha pasado, pero bueno, estamos viendo que está aumentando el robo, está aumentando el robo a casas. Sí, sí. Entonces, esto a lo mejor es el principio, pero el día de mañana esto será el pan de cada día. Pero esto es lo que nosotros queremos comunicar. Esto se está perfilando para peores días, pero Dios quiere sacarte de esos días. Dice que el justo será librado de la tribulación. Entonces Dios quiere librarnos de esas cosas feas que vendrán sobre el mundo entero. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Bueno, pues si usted es la primera vez que escucha esto, reconocer que es pecador, pedirle perdón a Dios y recibirle como su único y suficiente Salvador, decirle, quiero que Jesucristo gobierne mi vida. Pero si nosotros ya le conocemos, bueno, ponernos a cuentas con Él. Si usted se ha apartado por cualquier situación, el Señor le dice, aquí está, vuélvete. Él no está en contra, Él sabe que muchas veces nos vamos a caer, pero no dice que te quedes caído, sino que te levantes y que te esfuerces y seas valiente. Y que si tú eres de las personas que has permanecido fiel, bueno, pues el Señor te dice, sigue fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, bueno, hermanos, pues hay caminos que al hombre le son limpios en sus propios ojos, pero que al final es Proverbios 16:2 y luego estas dos citas. Sí. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces él se da cuenta de las cosas y a final de cuentas, como yo les decía, pretenden ser sabios y se van a dar cuenta el día de mañana que su arrogancia y su altivez los llevó al fracaso, porque la sabiduría humana no dice que es animal diabólica, porque no hay hay celos, hay contenciones, porque se hacen para ver quién es el mejor. Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente amable, pacífica, pura. Entonces, la sabiduría del hombre nunca nos llevará a ningún lado.
17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, en el corazón del hombre se generan muchas cosas. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Y en su maldad, pues hace cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Entonces, la última cita solamente era para comprobar que lo que ellos pretenden hacer, seres eternos, pues no lo podrán lograr, porque dice, la paga del pecado pues es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna en Él, ¿verdad? Entonces, los hombres vamos a tener que morir, ¿verdad? Habrá una generación que no vamos a ver la muerte como Enoc, solamente seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro con Jesús, pero muchos de los seres humanos van a tener que morir y dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, entonces no hay una inmortalidad para los seres humanos en base de un hombre humano. Hay una inmortalidad para el hombre en base de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el único que nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Bueno, pues esta es la clase que queríamos presentarle el día de hoy. Yo tengo una cita nada más para compartir. Miren, y con esto ya cerramos, esta es la última parte de esta enseñanza, pero yo quiero que se dé cuenta en qué condiciones está su mundo, alrededor de usted, ¿sí? Vea qué situaciones se están dando con sus vecinos, en su municipio, en donde usted viva. Y usted dígame si la situación está cambiando para bien o para mal. Y yo quiero compartirles un texto que está en Romanos 8, capítulo 8, del versículo 19 al 23, y dice la palabra del Señor: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda firme la esperanza de la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, dice el 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Si se da cuenta, las cosas no van para bien, las cosas van para mal cada día. Hoy a lo mejor usted dice, pues mientras no se metan conmigo, mientras no me afecte, que hagan lo que quieran. Pero no se trata de eso, hermano. No se trata de que nosotros estemos viendo cómo nuestra sociedad cada día va de mal en peor y que nosotros no hagamos nada. Cuando dice que la misma creación gime a una, esperando la manifestación, dice aquí, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios. ¿De qué se trata esto, hermanos? Si usted se ha dado cuenta, hoy ya es normal el hablar del calentamiento global, de los desastres naturales, de ver cómo los animales se están extinguiendo, cómo están haciendo falta cada día más recursos. Esta es la naturaleza gimiendo, y dice que gime a causa del pecado que el hombre ha esparcido por todo el mundo.
que aún la misma naturaleza está sufriendo las consecuencias de ese pecado. Y entonces ese gemir es por la manifestación de Dios, para que se manifieste Dios y esta situación se termine. Mientras Dios no aparezca, esta situación va a seguir. Y entonces habla de los que hemos creído en Dios, de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Nosotros también clamamos porque Él se manifieste, porque venga por su iglesia, porque venga por aquellos que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, ¿a dónde lo queremos llevar con estas clases que hemos tenido en estos días? En que usted reflexione, hermano. El mundo no va a mejorar, las cosas no van a cambiar. Lo único que nos queda a nosotros es buscar más de Dios, vivir una vida que le agrade a Dios, porque dice la palabra de Dios que Él va a venir cuando usted menos se lo espere. Estamos siendo avisados y nos está diciendo, prepárense porque yo vengo, Amén. ¿sí? Ahora nos toca a nosotros estar listos para la venida del Señor. No sabemos a qué horas, no sabemos el día, no sabemos el momento, pero el punto es que usted viva una vida en condiciones en las cuales usted diga, Señor, tú ven en el momento que tú quieras por tu pueblo, ¿sí? Entonces, no se trata de decir, no queremos que venga, porque va a venir. No se trata de que aplacemos el tiempo, porque el tiempo de Dios se va a cumplir. Entonces, lo único que nos queda a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es estar preparados, hermanos, y vivir una vida que le agrade a Dios, de tal manera que cuando Él venga por su pueblo a arrebatarlo, usted sea uno de ellos. Que seamos uno de ellos. Amén. Amén. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es solamente que yo les diga, sino que yo mismo tengo que vivir una vida en condiciones para decir, Señor, yo estoy listo. Ahora, con esto quiero terminar. No se trata de que usted diga, pues ya no peco. Ya casi pónganme mis alitas y yo estoy listo para que Dios venga. No. Se trata de que usted tenga una relación con Cristo. Que usted entienda que somos pecadores, pero que tenemos un abogado que es Jesucristo, y que cada vez que usted se equivoca, pida perdón, pero no se trata de que hoy me equivoqué y le pido perdón por algo que sucedió, y mañana vuelvo a hacer el mismo pecado y le vuelvo a decir, Señor, perdóname otra vez. Eso no es realmente pedir perdón. Pedir perdón es que usted se arrepiente de lo que hizo y no lo vuelve a hacer. Esto nos lleva a una vida de santificación, hermano. Una vida en la cual nosotros estamos buscando una relación con Dios día a día. Entonces, los textos que le acaba de decir mi hermana, y con esto que usted acaba de escuchar, le hacemos esta invitación. Busque de Dios. A lo mejor no asiste a la iglesia Monte Sinaí, pero hay un lugar cerca de usted. Vuelva a Dios, busque de la presencia de Dios, viva una vida que le agrade a Dios. La relación que usted tenía, vuélvala a entablar con Dios. Y de esta manera, en el momento que Él venga por su iglesia, usted tiene la garantía que usted también va a ir con el Señor. Amén. Gócese en la palabra que ha escuchado, reflexione en cada una de las cosas que hemos compartido y comparta el mensaje con aquellos que no lo han escuchado. Comparta estos videos para aquellos que no saben de lo que estamos hablando, se enteren y también tengan la oportunidad para ser salvos. Dios les bendiga y reciban un caluroso saludo. Seguimos invitándolos a que le den me gusta a la página, que compartan estos videos. Estamos transmitiendo también los viernes. Los viernes son de oración. Un tiempo en el cual usted puede pedir que oremos por sus necesidades, un tiempo en el cual si está atravesando por una situación, usted puede encontrar palabra de Dios, ¿sí? Y también los domingos tenemos transmisiones a la 1:00 p.m, no se las pierda y gócese en el Señor juntamente con nosotros. Que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga. Sí, y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y así nos vamos a despedir. Amén. Gracias Dios por esta palabra, gracias por tu presencia en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, que nos hagas sentir que solo en ti hay libertad y hay vida. Gracias, Padre. Ojalá que cada una de las personas que nos han escuchado hayan sentido en su corazón ese fuego de tu Espíritu, Señor, para poder levantarse en fortaleza y mirar al que no imita las cosas, sino que es el Creador de todas las cosas. Gracias
por nuestra vida y gracias por la vida de mis hermanos. Bendice a tu pueblo Israel y bendice a tu iglesia. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén.